Oremos con la lección divina hoy 31 de octubre de 2023, semana 30 del tiempo ordinario. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 18 al 21. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en el huerto. Creció hasta hacerse un árbol y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de arena hasta que todo fermentó. Reflexión. Veamos el contexto. A lo largo del camino que lo conduce a Jerusalén, Jesús estaba rodeado por miles y miles de personas que lo seguían, que se agolpaban en su entorno. El motivo de esta atracción de las multitudes es la palabra de Jesús. En el capítulo 12 aparece la sucesión alterna de los destinatarios de la palabra de Dios, los discípulos, la multitud. Sin embargo, el tema dominante, mientras el tema dominante es el del escándalo de la muerte. En la primera parte se habla de la muerte de todos, mientras que en la segunda se habla de la muerte de Jesús. Y de la muerte ahorrada a los pecadores para que puedan disponerse a la conversión. Pero al lado del tema dominante hay otro, la salvación ofrecida a los hombres, la curación de la mujer encorvada, una hija de Abraham a la que Satanás tenía sometida, la mantenía atacada hacía 18 años, es liberada por Jesús. Además, en el corazón de este capítulo encontramos dos parábolas que forman una unidad temática. El reino de Dios comparado con el reino de mostaza y con la levadura. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Esta semilla es muy común en Palestina, de modo particular junto al lago de Galilea. Es conocida por su singular pequeñez. Jesús usa esta imagen para expresar su esperanza de que sus discípulos tengan un mínimo de fe y les dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza. Esta parábola tan sencilla compara a dos momentos de la historia de la semilla cuando es enterrada, o sea, cuando comienza en los inicios modestos y cuando se hace un árbol, el milagro final. Por tanto, la función del relato es explicar el crecimiento extraordinario de una semilla que se entierra en el propio jardín, a lo que sigue un crecimiento asombroso al hacerse árbol. Al igual que esta semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, lugar que en el Nuevo Testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de Jesús. Sigue después el momento del crecimiento
que llega a ser un árbol abierto a todos, hasta los pájaros que anidan en él. El reino de Dios es semejante a la levadura. La levadura se esconde en 3 medidas de harina. En la cultura hebrea la levadura era considerada un factor de corrupción hasta el punto de que se eliminaba en las casas para no contaminar la fiesta de Pascua, que justamente empezaba la semana de los ácimos. El uso de este elemento negativo para describir el reino de Dios era un motivo de perturbación para los oídos de los judíos, pero el lector percibe su fuerza convincente. Es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina para conseguir una gran cantidad de masa de pasta. Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las 3 medidas de harina, después de un tiempo, hace crecer la masa. Efectos del texto a quienes lo escuchan. ¿Qué nos dice a nosotros estas dos parábolas? El reino de Dios comparado por Jesús a una semilla que se convierte en árbol. Nos acerca a la historia de Dios como la historia de su palabra está escondida en la historia humana y va creciendo. Lucas piensa en la palabra de Jesús, el reino de Dios está en medio de nosotros, que ya está creciendo, pero que todavía no se ha convertido en árbol. Jesús y el Espíritu Santo están dando soporte a este crecimiento de la palabra. La imagen de la levadura completa el cuadro de la semilla. La levadura es el Evangelio que actúa en el mundo, en la comunidad eclesial y en cada uno de nosotros los creyentes. Para la reflexión personal, ¿eres consciente de que el reino de Dios está presente en medio de nosotros y que crece de manera misteriosa, fundiéndose en la historia de cada hombre en la iglesia? El reino es una realidad humilde, escondida, pobre y silenciosa, mezclado con las luchas y placeres de la vida. Has aprendido en las dos parábolas que solo verás el reino en ti si adoptas una actitud de servicio humilde y de escucha silenciosa. Hagamos oración. Dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Dichoso tú, que todo te irá bien. Salmo 128, versos 1 y 2. Alabado sea Jesucristo.